¿Ya puedo empezar? Excelente. ¿No vamos a hacer nunca más eso de que hacíamos antes? ¿De qué? Esto que estoy haciendo. De decir, ay, no sé qué hacer, no sé si empezar ya, si no, si estarán las cámaras. Estoy un poco nervioso. Está un poquito fresco. ¿Tú y qué? Estás extrañando los episodios, estás nostálgico. Estoy nostálgico de los primeros episodios. De que esta parte esté en gris. ¿Me entendés? Y que todos digamos, esas cosas, por ejemplo. Básicamente es eso. Pero está bien, voy a empezar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Y si fuera cierto, podcast para Nuevo Tiempo Uruguay. Mi nombre es Nacho Alberti y aquí estamos comenzando un nuevo episodio que va a estar buenísimo. Tenemos un invitado especial como cada vez en los episodios de Y si fuera cierto. Y hoy vamos a conocer una historia de una vida transformada por Jesús, de una vida transformada por Dios. Cuando Dios se acerca a la vida de una persona, cuando esa persona le da el espacio a Dios, suceden cosas realmente maravillosas. Y hoy lo van a poder ver en primera persona, lo van a poder escuchar a él en primera persona. Pero antes de presentarlo, quiero decirles que ustedes se pueden suscribir a nuestro canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay. Le dan clic a la... ¿cómo se dice? Al botoncito suscribirse, a la campanita también, que está por allí, un botoncito con un dibujito de una campanita, le dan clic allí y se suscriben no solo a nuestro canal, sino que también van a tener el aviso de cada vez que subamos nuevos contenidos a nuestro canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay. Recuerden de compartir este episodio, de darle like, de dejar su comentario en el chat en vivo mientras se está estrenando ahora, y también pueden dejar ahí el mensaje debajo de este episodio también. Dicho esto, hay algo más que les quiero decir. Recuerden que existe la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo en Uruguay, o sea, es un espacio para todos aquellos que quieren estudiar la palabra de Dios. Bueno, tenemos 2 teólogos que están ahí disponibles para acompañarlos a ustedes en el estudio de la Biblia desde diferentes áreas. Tenemos varios estudios bíblicos que se adaptan a su necesidad espiritual, están buenísimos, súper profundos, bíblicos justamente, y están disponibles de manera gratuita. Lo único que tienen que comunicarse al número de WhatsApp que vamos a dejar en la descripción de este video. Ahora, ya que estoy hablando de la escuela bíblica, les voy a contar que estoy con un integrante de la escuela bíblica, uno de los 2 que están allí dirigiendo la escuela bíblica aquí en el Uruguay, y uno de los 2 que acompaña a las personas a estudiar, a profundizar en la palabra de Dios. Él es teólogo y es Juan Mejía, que nos acompaña en este episodio. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la introducción también. Estamos en este trabajo que Dios nos ha dado, así que bueno, muchas gracias igual por la invitación. Está bueno. Bueno, gracias a vos, gracias por animarte. Yo sé que no es tan sencillo a veces para quien no está acostumbrado ponerse delante de las cámaras o delante de un micrófono. Sí, es difícil. Pero bueno, gracias por la valentía de meterte ahí en el proyecto con nosotros, de compartirlo, de compartir este momento también, que va a estar bueno. Espero que lo disfrutes, el momento, la charla, todo. Y bueno, queremos conocer un poco de tu historia. Una vez hicimos, y a mí me quedó eso pendiente dando vueltas, hicimos algo parecido en el espacio Nuevo Tiempo. Sí, hicimos una. ¿Verdad? Sí, me acuerdo. Buenísimo, que no lo grabamos y dijimos, ¿cómo no va a quedar grabada? ¿Cómo no va a quedar registrada esta historia? Y este es el momento. Este es el momento, así que bueno, gracias al Señor, es la hora y el día, ¿no? Así es. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ¿de dónde sos? Se te nota un acento diferente, pero no es tan claro, y después contanos por qué no es tan claro, porque se ha diluido por ahí, pero no es que vos escuchás y decís, es de tal país. Claro, no. Pero no es de acá tampoco. Es una mezcla de todo, ¿no? Bueno, yo soy de Colombia, soy de un lugar que se llama Urabá. Urabá se llama y está cerca de Panamá. Estamos ahí en el Golfo, hay un Golfo, el Mar Caribe está al lado de nosotros. ¿Es una ciudad de playa?
Es una ciudad de playa, sí, una ciudad de playa, más que ciudad es un pueblo, no tan ciudad. ¿Es un lugar turístico? No, ¿También? no es tan turístico, por eso Está. suena raro, pero por eso me gusta más porque hay poca gente, hay más naturaleza, uno puede caminar y no encuentra nada. En ese lado es como muy solitario, pero a la misma vez las playas muy lindas. Mira. Y el agua siempre es cálida. ¿Hay pescadores? Sí, hay pescadores, hay pescadores. Mira. Depende del lugar, hay lugares donde ya no hay pescadores, está solo y uno Ujú. camina. Esa era una de mis rutinas, caminar ahí en la arena, atrás del mar ya hay muchos árboles frutales, Mira. cocos y otras frutas más. Calor, ¿no? Calorcito, sí, pero el viento del mar te refresca un poco. Mira. No. Mira. Sí, de ahí. Y bueno, y ahí está cerca algo muy conocido, que se hizo muy conocido que mucha gente pasó por ahí, por ese lugar, que es el Dariel. El Darién. El Dariel, ahí estoy cerca de ahí. El famoso tapón del Darién. Claro, Si claro. no saben qué es, vayan a googlear por ahí, van a ver que es un lugar de paso de migrantes. Sí, más un que paso nada, inmigrante. porque en realidad es un lugar donde que no se puede pasar, en realidad, porque hay una selva, y la vegetación es impresionante, hay animales y de todo. Pero hay rutas de migrantes que van de Sudamérica para Centro y Norteamérica Claro. y que pasan por ahí. Y bueno, la verdad que es una situación bastante complicada, no nos vamos a meter en ese tema, pero Claro. te preguntaba también por lo del Darién, porque esa región también, digamos, se conoce como bastante peligrosa. Es una región sí, antes complicada. era mucho más peligrosa. Antes ¿no? más peligrosa Era era. mucho más. Todo conlleva porque el lugar de donde yo soy es muy rico en ¿cómo se dice? En cultivo. En cultivo la tierra da muy rápido lo que se cultive ahí. Una tierra fértil. Una tierra muy fértil y también tiene oro. Así que es bastante codiciable el lugar. Claro. Lo codiciaban muchas compañías que también se dio a la luz después, ¿no? Compañías y me imagino que también otras Otras organizaciones. organizaciones que no son compañías legales, ¿no? Claro. Otras organizaciones, sí. Mira. Fue y ha sido muy, muy codiciada. ¿Andaban por esa región las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Cerca no. Ellos estaban un poco más lejos. La FARC estaba un poco más lejos de ahí, pero como ellos siempre rondaban para agarrar ese lugar, pues siempre, como te digo, fue muy codiciable. Bajaba mucho es muy montañoso también y el lugar donde yo soy es como un valle, pero alrededor tiene muchas montañas, ¿no? Andaban buscando cómo agarrarse porque siempre buscaban ellos agarrar pueblos donde ellos podían cultivar coca, donde ellos podían poner laboratorios que no se viera. Por eso vuelvo a decir, es tanto el bosque, tanto la floresta, claro. que si pasa un helicóptero o algo no lo va a ver y tienen ahí ocultos los laboratorios y todo. Entonces es como que, y también da la parte del oro, ¿no? Claro. Es como que siempre atacaban a agarrar esos lugares así. Claro, tremendo. Y bueno, en esa región creciste, te tocó nacer ahí. Sí, en esa región crecí. Es muy lindo, de verdad. Es muy lindo. El lugar es muy lindo. Es lindo, pero como decía, no, lamentablemente vivimos una etapa muy fuerte sobre esa guerra, ¿no? O sea, con las FARC. Claro, o había otras fuerzas también, no, digamos, otros grupos. Claro, sucede y pasa que, bueno, cuento, ¿no? Porque Dale. sucede y pasa que la FARC quería tomarse el lugar, ¿no? Uh-huh. Y la gente del pueblo no quería dejar sus tierras porque son sus tierras. Es decir, cuando uno pertenece a un lugar es muy difícil que lo deje. Que lo deje, ¿no? La gente del lugar resistía a la FARC. Resistía a la FARC, ¿no? Entonces agarraron y comenzaron a hacer amenazas y comenzaron a hacer muerte continua, pero no a muchas personas, sino continua. Es como que comenzaron a hacer, ¿cómo se dice? Advertencias, ¿no? En un momento de todo eso, va a sonar cruel, ¿no? Pero, pasó esto, ¿no? Sucede que agarraron a un niño, me da cosa hablarlo, ¿no? Pero bueno, agarraron a un niño, lo descuartizaron, lo metieron en una bolsa, lo tiraron a una escuela ahí, y eso fue como que la copa que
llenó el vaso, rebalsó el ¿no? vaso. Rebalsó el vaso, así que el pueblo se tomó las armas, tomaron armas para defenderse. Bueno, hasta acá fue. Y por ahí había alguien, no quiero decir el nombre porque No, es está muy bien. controversial, ¿no? No lo digamos por Un las hombre dudas. tenía mucho dinero, la FARC le había matado a su padre. Este hombre tomó poder político y lo que hizo fue agarrar y darle patrocinar, ¿no? Son cosas que solamente sabe la gente ahí, ¿no? Claro. Entonces, patrocinar a lo que se llama los paramilitares. Ujú. Entonces, patrocinaron. Él la patrocinó porque para hacer guerra, para comprar armas, tiene que haber plata, ¿no? Claro. Entonces, patrocinó. La gente del pueblo estaba con ese ardor, ¿no? Con ese dolor de todo lo que estaba pasando y se armaron en armas, ¿no? Hubo un momento donde yo por ahí tenía, sí, 13 años, no me acuerdo más o menos tenía 13 años. Me acuerdo que va a sonar muy gracioso, pero a la vez muy triste, ¿no? Estaba jugando yo al fútbol, Ujú. por ahí cerca de mi casa. Mi madre me manda a buscar con un niño, y yo le digo al niño, el niño le teníamos apodo Chelo, ¿no? Le digo al Chelo, decirle a mi mamá que no me viste. Le dije, No. y mi madre por allá me miraba y me hacía que viniera, ¿viste? Y Te estaba viendo tu Claro, mamá. me estaba viendo y yo le decía que ahora iba, ¿no? Cuando de repente escuchamos un sonido, ¿viste? Como un sonido de un estruendor, ¿no? Ujú. Como fuerte. Y nosotros dijimos, ¿qué será? ¿Qué será eso? Y nosotros pensábamos que era fuego pirotécnico, ¿no? Ujú. Después voy a decir que aprendí yo a diferenciar entre fuego pirotécnico y a diferenciar No, ¿en serio? sí. Disparos en disparo. de pirotecnia. Claro, Mirá. disparo de arma y disparo de pirotecnia. Yo lo aprendí, la mayoría de ahí aprendimos a diferenciarlo por la costumbre, ¿no? Ujú. Uno tiene eco, el otro no tiene eco. No, tremendo. Así que estamos ahí, nosotros no, deben ser fuegos pirotécnicos, comenzamos a decir eso, ¿no? Y de repente escuchamos ya que sonaba como metralleta, ¿no? Y era, Seco. claro, ya era seco y venían bajando de las montañas, metiéndose por ahí y venían arrasando y matando todo lo que encontraran, ¿no? Entonces, No, lo que yo tremendo. hice, lo que nosotros hicimos fue agarrar a correr, ¿no? Yo agarré al niño, el niño era un poco menudito, lo agarré yo, salí corriendo y nos escondimos, ¿no? Y yo me metí abajo de la cama, mi madre nos metimos abajo de la cama por las dudas, ¿no? Si entraban a alguna casa, estuviéramos nosotros abajo de la cama y no pasara nada. Y mientras yo estaba ahí abajo de la cama, yo tenía mucho miedo. Es decir, entré en un estado de temor muy, muy fuerte y mi mamá me estaba llamando para que me fuera a bañar. Y yo le decía a mi madre, me voy a bañar. Y me decía, ¿cómo te vas a bañar? ¿No estás viendo lo que está pasando? Claro. Entonces, Primero era la situación de que tu mamá te llamaba para que te vayas a bañar y después esta nueva situación terrible y que terminaron debajo de la cama escondidos. Terminaba bajo de la cama. Yo, mi casa era de madera, vengo de una familia muy pobre, ¿no? De madera, pero pobre, pero a la misma vez somos humildes y mamá siempre nos tuvo eso de ser humilde, pero a la misma vez dignamente, ¿no? Entonces estamos ahí bajo y escuchábamos voces, escuchábamos gente corriendo. Claro. En ese momento la gente que estaba bañándose, la gente lo agarró como fue. Terrible. Lo agarró como estaba. Si estaban bañando y estaban durmiendo, todos salían corriendo por salvar su vida, ¿no? Ujú. Entonces mi madre me dijo, mira, ¿sabes qué? Corre nomás. No, así Me nomás. dijo, corre. Yo hasta el día de hoy no me acuerdo dónde estaba mi madre. Después que pasó eso, no me acuerdo si estaba al lado mío o no. Y yo le tengo fobia a los sapos, ¿no? Yo le tengo fobia a los sapos. Y entré en un temor tan grande que yo miré para atrás y lo que miraba veía como vuelvo a decir, no es algo que era real esto, sino que entré en ese estado, ¿no? Claro, en estado de pánico, Ese estado de tu mente te jugó esas pasadas. Claro, y yo era muy chico, entonces comencé a ver como que venía un sapo atrás grande a perseguirme. Y yo corría hasta no dar más. Yo no me acuerdo si dejé a mi madre atrás o no la dejé, pero yo tenía ese temor, ¿no? Y veía a la gente que corría. Y al final, bueno, quedamos en un lugar donde estábamos
La gente que llegó ahí bien resguardada. De verdad no me acuerdo si mi madre estuvo al lado mío ese día o no. ¿Y cómo terminó esa situación, digamos? O sea, ¿cuándo te encontraste de nuevo con tu mamá? ¿Te acordás? Yo la verdad que no me acuerdo porque como que entré en ese estado, claro, y pasaron varios días la guerra, no fue en ese momento nada más, vino claro, el ejército, vinieron esta gente, se organizó, ¿no?, de mi pueblo y comenzaron a guerrear ahí durante varios días, que uno donde yo estaba, después me fui a la casa de un familiar de mi hermana, por parte de su padre, ¿no? Me fui allá, que era un lugar más seguro, ¿no? Me fui allá y nosotros veíamos cómo pasaban, escuchábamos el helicóptero pero no lo veíamos. uh-huh, Y veíamos las armas del helicóptero cuando bajaba, con luces rojas que bajaban así, eran las balas. Destrozaban todo lo que viniera. Tiraban fuego luces de bengala de la noche para seguir guerreando. Y se escuchaba muy, muy claro las bombas. Era guerra. Era guerra, no era chiste. Claro, no era un cuento. Después nos dijeron que volviéramos porque como que le hicieron retroceder bastante. Y yo vivo al frente del hospital. El hospital de ahí, de donde yo soy, ¿no? Uh-huh. Y los helicópteros venían con un estilo de red. Y ahí arriba traían todos los muertos. Entonces bajaban ahí a un espacio de donde está el hospital, tenía un espacio donde bajaban el helicóptero, uh-huh, y ahí bajaban toda la gente, a todo lo que era del ejército. Heridos. Todos los que venían muertos. Lo traían ahí, se veía así, bajaban, te llevaban todos los muertos y así. Entonces fue una situación muy, muy, muy fea, pero después quedó... ¿Cuánto tiempo duró eso? Más o menos. Debe ser como una semana, más o menos, ¿no? Sí, como una semana, wow, más o menos duró, pero después resultó de que como que la gente de nuestro pueblo, había gente encubierta de la guerrilla ahí. Entonces, como que siguió eso. Por ejemplo, había gente que podía tener un vecino que estaba metido del otro lado. Lo del lugar de nosotros que tomaban armas, los paramilitares, agarraban, iban y buscaban a los que estaban en el otro bando, que uno no sabía, ¿no? Y a veces se equivocaban. Es decir, podía uno estar, por ejemplo, dos hablando ahí y decían, ¿quién se llama Juan acá? Y todos me miraban, me sacaban allá afuera y me mataban y me dejaban ahí, ¿no? Y a veces le mandaban carta a la familia diciéndole, discúlpeme, no era. No. Es decir, era... tremendo. Era un momento. ¿Qué estamos hablando? ¿Del año 90 y algo? Sí, 90 y algo fue. 90 y poco, ¿no? 90 y algo, sí. Entonces, ¿vos naciste en él? Yo nací en el 87. En el 87. Y 13 años por ahí tenías y 90 y algo era. 90 y algo, 2000. Sí, por ahí. Por ahí 2000, sí. Sí. 2000. Wow. Entonces era un ambiente, ¿no? A veces uno no sabía si volvía o no, y la misma guerrilla ponían bombas en lugares estratégicos. Por ejemplo, en supermercados pusieron frente a la policía también pusieron. Es decir, ponían... Tremendo. Había momentos donde uno no sabía qué hacer, ¿no? Claro. Así que... ¿Y cómo era el cristianismo, digamos, dentro de este contexto, digamos? ¿Había iglesias? ¿Había gente cristiana que profesaba su fe? ¿Era libre, digamos, el poder profesar la fe o no? ¿Era restringido? ¿Cómo era eso? No, es libre. Mucho catolicismo, evangélicos, sí, es libre. Allá en ese sentido no había problema. Claro, en ese sentido no había ese problema. Sí, lo que uno veía, siempre lo que yo veía era como que pasar las madres, porque vuelvo a decir, no fue algo continuo, ¿no? La madre, la familia llorando a sus familiares, ¿no? Claro. Muchos compañeros míos de mi infancia murieron y era algo que uno veía común, es decir, caminaba y veía gente muerta a veces, o veías que mataban a una persona ahí al lado tuyo y
lo único que tenías que hacer es quedarte quieto nomás. Claro. Si no se trataba con uno, la cosa era así, si no era con uno, no pasaba nada, no era que entraban y mataban hacia Lolo, sino que... No, pero igual, terrible Claro, vivir en no. ese estado de pánico, de miedo todo el tiempo, sí, digamos, sí, es sí. tremendo. Después, yo le digo siempre a la gente, le hablaba a mi esposa, que vas perdiendo el miedo a la muerte. O cuando alguien muere es como que ya no tenés esa sensibilidad. Y eso era algo que yo tuve mucha lucha, ¿no? Como pedirle a Dios, por favor, que yo sienta sensibilidad también por cuando muere un familiar, ¿no? Claro. Porque lo vi tan común. Claro. Era tan común. Wow, Era tremendo eso, Juan. Claro, era un pan del día a día. Claro. Era que vos salías iba a la escuela, no sabías si volvía o no. ¿Eso durante cuánto tiempo pasó? ¿Toda tu infancia sí, lo recordás? Desde chiquito, no sé. Sí, 6, sí, 7 años. hasta mi juventud, hasta los 20 y algo de años. ¿Así lo viviste? Sí. Wow, tremendo. Sí. ¿Y cómo llega Dios en medio de tanto caos, de tanta violencia, de tanta muerte? ¿Cómo llega a tu vida? No, yo cuando crecí en ese lugar, mi madre se entregó al Evangelio, ¿no? Mi madre se entregó al Evangelio, se entregó a Cristo. Mis hermanas también, mis 2 hermanas, y yo fui el último a haberme entregado, ¿no? Llega en un momento de cuando yo estaba en la secundaria, ya estaba terminando la secundaria. 16, 17, sí, por ahí. 17 años estaba yo. Pero como que no entré yo entré más por darle un privilegio a mi madre, ¿no? Como para que ella se sintiera bien y todo. Pero claro. no era una conversión real. Profunda. Sí, no era una conversión real. Para mí no era algo real. Cuando me bauticé, a los días, creo que al mismo día o al otro día me fui a celebrar mi bautismo en una discoteca, en un boliche. Claro. Así que no había ninguna transformación en mi corazón, claro, ¿no? Claro. Y seguí la vida como la seguía viviendo, ¿no? En baile, en cosas así. Y después como que creo que las oraciones de mi madre fueron las que me hicieron llegar a conocer realmente a Dios, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó de ese bautismo por compromiso y amor, digamos, que lo hiciste por tu mamá, como nos contás, hasta que llegó esa conversión de decir, Señor, me entrego a vos, de verdad? Pasaron como por ahí 4 años, por ahí más o menos, sí. Sí, una vez yo... ¿Y por qué pasó? Claro, pasó fue porque venía yo de bailar, ¿no? En Colombia es un baile continuo. Es un baile continuo allá, es música por todos lados. Y más en el lugar donde yo soy mucho más. Entonces venía yo de bailar y escuchaba una voz, ¿viste? Escuchaba una voz. Yo decía, me están asustando, ¿qué me pasará? Yo venía medio tomado, ¿no? Y escuchaba una voz así. Cuando escucho... le presto atención bien, era mi mamá que estaba orando para que a mí no me pasara nada. Y eso a mí me partió el corazón. Yo decía, ¿cómo le estoy dañando el corazón a alguien que me ama realmente, que quiere lo mejor para mí, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día fui y le oré al Señor y le dije que me ayudara. Dijo, Señor, ayúdame a no lastimar el corazón de mi mamá y poder ser un hijo tuyo, ¿no? Entonces, creo que ahí empezó todo. Mi madre a los días me dijo que si yo no iba a la Universidad Adventista allá en Colombia, nosotros tenemos universidades, ¿no? Y allá se llama Universidad Adventista de Colombia. Madre me dijo que si yo no iba ahí, que no volviera más a la casa a estudiar cuando terminé la secundaria. Y yo le dije, bueno, voy a darle un privilegio a mi madre voy a ir. Y ahí conocí a un amigo, se llama John apellido Jiménez, el chico muy consagrado. Me comenzó a cambiar el vocabulario mío y a cambiar mi manera de pensar, ¿no? Pero te fuiste a la universidad. Fui a la universidad. ¿Te fuiste a estudiar qué? Fui a estudiar contador público. Contador público. Pero yo quería ser médico, pero no me alcanzaba la plata para estudiar medicina. Así que dije, no me puedo quedar con las manos cruzadas. Si me quedo un año sin hacer nada o trabajando, ya no voy a hacer lo que estudiar, ¿no? Entonces, y algo que yo rescato, acá haciendo un paréntesis, ¿no? Para la gente que me está escuchando,
Rescato es eso, es decir, mi madre, en esa época que pasamos sobre la guerrilla, también estábamos pasando económicamente mal, ¿no? Ujú. Económicamente mal, que había momentos donde no teníamos para comer tampoco, ¿no? Y mi madre vendía pan, y vendía otras cositas más. Y ella vio la situación de nosotros, eso es lo que yo pude captar, ¿no? Vio la situación de nosotros y dijo, no, yo no quiero que mis hijos crezcan así tampoco. Ujú. Entonces ella vino y se inscribió en una escuela, terminó la secundaria, Wow, muy terminó la bueno. secundaria y se puso a estudiar enfermería. Ujú. En esa época ella comenzó a hacer un préstamo para poder estudiar, pero no era con el propósito de que ella quería superarse, sino que ella nos quería mostrar a nosotros que con la ayuda de Dios uno puede salir de esa situación. Ujú. Como que nos dio ese ejemplo de decir, no. Claro, lo hizo. Claro, lo hizo, Claro. se graduó de enfermera ella. Wow. En esos momentos había un momento donde fue duro. Fue duro la época sobre todo esto, la guerra, sobre todo la economía, pero ella todavía nos daba esa esperanza, ¿no? Esa esperanza. Dios le daba esa esperanza de que algo mejor iba a suceder. Y hubo momentos donde no había que comer y yo la veía muy preocupada. Nunca nos quiso decir que no había para comer, ¿no? Y me acuerdo que yo venía a la escuela con un compañero que era vecino mío, que casi todos los que vivíamos ahí estábamos en una situación económica muy, muy mal porque sucedía eso, ¿no? Ujú. Y venía, no teníamos, mi mamá no nos quería decir que no teníamos para comer más o menos durante 15 días. Y yo la veía preocupada y decía, ¿qué le pasará a mi mamá? Ella tiene una mirada muy triste y esa vez estaba muy triste también. Cuando venía yo a la escuela, venía un chico en una bici, yo no me acuerdo la cara del chico, no me acuerdo, para mí era un ángel. Para mí era un ángel, ¿no? Ujú. Imagínense, yo tenía por ahí 14 años, por ahí. Y venía un chico en una bici y se le cae un papel, ¿no? Y yo agarro el papel y lo persigo al chico para entregarle el papel, porque mi mamá nos enseñó valores. Ujú. Si no es de nosotros, no es de nosotros. Ujú. Aunque estemos pasando situaciones difíciles, si encontrábamos plata o algo y era de alguien, no, yo lo tenía que ir a entregar. Ujú. Voy, corrí a perseguir al chico y no lo pude alcanzar y se me desapareció en la multitud, ¿no? Y llevé el papel a la casa y era un cheque que se podía cobrar. Y con esa plata pudimos alcanzar yo y la familia de mi amigo que andaba conmigo, que lamentablemente lo mataron también. Wow. La familia de él pudimos comer hasta que le pagaron a mi madre, ¿no? Entonces, para mí fue el milagro que ha marcado mi vida de saber de cómo es fiel Dios, ¿no? Ujú. Que a pesar de todo eso, Dios nos siguió cuidando a nosotros y nos proveía del alimento, ¿no? No quiero decir que wow, que era algo así que uno diría, bueno, la heladera estaba llena y Claro, todo. No, claro. pero nunca nos fuimos a acostar sin comer, ¿no? Wow. Dios siempre estuvo ahí. Tremendo paréntesis. Sí, no. Muy bueno. No, Gracias por compartirlo. Está milagro buenísimo. tras milagro. Y ahí aprendí yo a confiar mucho en Dios. Ujú. A confiar mucho en Dios, a confiar. No sé si la gente tiene nosotros lo llamamos diezmo, ¿no? Acá, Ajá. diezmo es una parte que nosotros le damos a Dios, no porque Dios lo necesite, sino que es para mostrar nuestra confianza en Dios. Claro. Es como reconocer que todo es de él. Todo digamos. es de él, De alguna claro. manera es como Todo es un de símbolo. él, claro. Y eso se invierte para llevar el evangelio a otras personas también, ¿no? Ujú. No es para hacer otras cosas para que la persona vuelva rica Claro. o algo. No, se invierte para llevar el evangelio, ¿no? Y mi madre tenía la costumbre hasta el día de hoy de diezmar, ¿no? Ujú. Ella separaba su sueldo en 3. Era el diezmo, la comida para los perros. La perra no podía quedar sin comida. Claro. Y lo que sobrara para comprar las cosas de la casa. Y había momentos donde yo aprendí esto no leyéndolo en la Biblia, yo lo aprendí viviéndolo en la vida mía, ¿no? Claro. La vida de mi familia. Había momentos donde Viéndolo prácticamente. claro, Como tu mamá lo vivía. Claro, la práctica. Quedaba muy poca plata que uno decía, no, esto no nos alcanza para nada. Mis hermanas iban a comprar y traían tantas cosas
que yo me acuerdo y era como que wow. Y entonces yo ahí aprendí de que Dios es fiel. En lo poco, si uno es fiel en lo poco, Dios es fiel también. Dios también es fiel con nosotros. Si yo soy fiel en lo poco, perdón, también en lo mucho Dios me ayudará a ser fiel. Ujú. Y ahí yo aprendí eso, de la fidelidad de Dios. A pesar de todo, Dios siempre es fiel. Es decir, eso como que marcó En los mi vida. pequeños y en los grandes detalles. En los pequeños y en los grandes detalles, en serio, es como que uno dice, ¿qué le va a importar a Dios esto? ¿No? Hasta esas pequeñas cosas que uno dice que son Qué insignificantes de Dios. Pero, cierro el paréntesis, ¿no? Volvemos a Volvemos tu a la universidad. para ser contador público. Ahí conocí al Señor, me entregué al Señor, me bauticé. Estaba pasando una situación muy difícil. Y Eso quiero saber. Cuando estaba pasando una situación muy difícil. Claro, ¿por qué? Porque, o sea, ¿cuál era la diferencia en que aquella vez que te bautizaste y después te fuiste al baile? ¿Cuál fue la diferencia de por qué esa vez no te entregaste y esta otra vez sí? ¿Por qué esta otra vez, ahí ya estudiando contador y todo, dijiste, esta vez sí, Señor, me entrego a vos definitivamente? Comprendí que Dios me ama tanto, como que lo comprendí y lo viví. Es decir, viví la paz que Dios me da, que trae realmente una paz que sobrepasa cualquier entendimiento, dice la Biblia, ¿no? Esa paz la comprendí, supe que Jesús no era una persona alejada, sino una persona que siempre está al lado mío, ayudándome, camina conmigo, sufre como yo sufro. Comprendí la historia de Jesús también, es decir, no en toda su totalidad, ahora la comprendo un poco más, ¿no? Pero comprendí eso, que Él también caminó y tuvo las mismas luchas que yo tengo día a día. Entonces, ahí comencé a ver un Jesús, un verdadero Jesús, el verdadero Jesús bíblico, el que me dice la Biblia, y ese amigo que me comprende en todo. Y el día que me iba a bautizar hice algo muy, muy malo. Había salido también a bailar, ¿no? Y cuando el otro día me iba a bautizar, digo, no, ¿por qué me voy a ir a bautizar? Si yo soy un pecador, un pernido. Yo decía así, Señor, ¿cómo me van a aceptar a un ser tan degenerado así? Y venían los versículos de, yo vine a buscar pecadores y no gente justa. Entonces, si en ese momento, decía, me venía la palabra, si en ese momento estás así, no importa, así te vine a buscar. Claro. Justamente te vine a rescatar de eso. Claro. Eso. Y ahí yo fui y me bauticé. Tremendo. Fui y me bauticé y fue una transformación en mi vida. No quiere decir que uno no tenga lucha o no. No, claro. Como todos tenemos la lucha, pero comprendí de que Dios no es un Dios que te está todo el tiempo que está mirándote para ver dónde fallas, para condenarte, sino que te está mirando para poder rescatarte de los peligros del pecado, ¿no? Que te lleva a un vacío increíble, ¿no? Pero ahí fue, de ahí fue. ¿Cuántos años tenías más o menos cuando pasó eso? O sea, esa conversión definitiva, digamos, por ahí Dios. Unos 21 años tenía. 21 años más o menos. Sí. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que dijiste, seguramente vamos a obviar un montón de Sí. historias porque la vida es larga, pasan un montón de cosas, claro. Si bien sos joven, digamos, te han pasado un montón de cosas como ya venís contando desde chico, pero quería conocer un poco más porque diste otro paso más. Uno podría hacer ese, decir, como mucha gente lo puede hacer, o en realidad cualquier persona lo puede hacer que quiera entregarse a Jesús, pero diste un paso más de decir, bueno, pero además te voy a servir. Uno puede servir a Dios en cualquier lugar, en cualquier profesión, en cualquier manera, pero bueno, no de cualquier manera, pero en cualquier lugar, quiero decir. Vos diste el paso extra de decir, bueno, quiero ser un ministro, quiero pastorear, no sé cómo decirlo, quiero estudiar teología y, o sea, ¿cuándo llegó ese momento, esa decisión de decir, voy a estudiar teología, quiero trabajar como pastor, quiero realmente dedicar mi vida 100% a compartir el evangelio? ¿Cómo fue ese? El resumen que se puede hacer en algunos minutos. Bueno, el resumen es, yo me fui para Argentina. Ajá. Fui para Argentina. ¿Por qué te fuiste para Argentina?
porque quería seguir medicina. Me habían dicho que en Argentina la universidad era gratis, no tenía que pagar. Así que yo fui al sur a estudiar medicina. ¿A dónde fuiste? ¿A qué parte? A Neuquén. A Neuquén. Fui a Neuquén. Tengo una hermana que se fue un año antes que yo fuera. Mira. Y ella fue la que me dijo que la universidad era gratis. La universidad era gratis. Así que quería seguir, porque yo comencé a estudiar, estaba estudiando en Colombia. Claro. Y quería seguir allá en Argentina. Fui allá. En Colombia estaba estudiando contador. No, yo dejé contador y después... ¿pudiste empezar medicina? Pude empezar medicina. Muy bien. Pude empezar medicina. Pero después cuando viste la posibilidad de Argentina, dijiste, sigo medicina en Argentina. Claro, sigo medicina en Argentina era mucha plata en Colombia, claro. Y a veces no teníamos para seguir, ¿no? Claro. Entonces ¿qué cambió ahí de medicina a...? Creo que yo siempre le digo a mi esposa, creo que fue el cambio de como que me pegó el cambio de cultura. Claro. Me pegó el cambio de cultura. Yo amo mucho lo de Argentina. El desarraigo. Amo mucho lo de Argentina. Además, mi esposa es argentina, ¿no? Es de Argentina mi esposa. Así que como que eso fue un golpe muy fuerte para mí. Después me fui acostumbrando a Argentina y bueno... a la cultura. A la cultura cosas, y todo. Sí, y todo. Sí. Así que son muy parecidos acá en Uruguay, ¿no? Sí. Me fui acostumbrando, pero al principio sí me golpeó. Entonces como que decía yo no quiero seguir estudiando medicina porque no me siento lleno. Era como que algo que ya no me atraía. No me atraía. Yo digo, bueno, todo eso lo hace Dios, ¿no? Hubo un momento donde comencé digo, bueno, sigo contador, son menos años. Claro. Te decía, bueno, ¿qué hago? Y en un momento de mi vida, digo yo, bueno, voy a hacer un año de misión. Me fui a hacer un año de misión a un lugar que se llama Santiago del Estero, allá en Argentina. Hace mucho calor. En el norte de Argentina, mucho calor. Mucho calor, pero mucha gente, gente muy cariñosa, muy linda, ¿no? Muy unida son la gente allá de Santiago. Fui allá, hice el año de misión. Durante el año de misión... ¿Qué es un año de misión? Un año de misión es dedicar tu año al servicio del Señor, a llevar el Evangelio, ¿no? A llevar la palabra de Dios. Un grupo de personas se van a determinado lugar a compartir la Biblia. Compartir la palabra de Dios. Compartir la palabra de Dios. Tuve lindos momentos allá, momentos desafiantes también. Entonces, un año, un montón. Un año, sí. Habrán pasado un montón de cosas. Sí, pasaron momentos lindos, momentos desafiantes también como para el grupo, ¿no? Y ahí sentí el llamado de que fuera a estudiar teología. ¿Cuando estabas en Santiago del Estero? Cuando estaba en Santiago del Estero. Entonces... Ese llamado quiero saber. Claro, yo llegué y decía, bueno, ¿voy o no voy? Y Dios me decía, ve, yo digo, Señor, pero en serio, si yo no soy yo soy Juan, es decir, un pecador. ¿Qué hago, Señor? Para mí mi mente era estudiar teología, tienes que tener un nivel espiritual muy alto. Uh-huh. Para mí eso era mi pensar, ¿no? Después entendí que no es así, que Dios pule a las personas, como los discípulos entraron siendo... Y llama al que Él quiere llamar. Claro, y llama al que quiere llamar, ¿no? Y yo me sentía así, le digo, Señor, ¿por aquí tengo que ir a estudiar? No, Señor. Bueno, al último dice, ve. Cuando iba a ir, no tenía mucha plata para ir tampoco. Uh-huh. No tenía para pagar, solamente tenía para pagar la mensualidad y no la matrícula. La matrícula. Tenía para pagar la matrícula. Y yo le digo a mi madre, madre, no voy a ir. Le digo, no tengo para esto. Mi mamá me dice, ¿quién es el dueño de la plata y del oro? Y le dice, toma esa respuesta. Ese es Dios, le dice así. Tenés que seguir confiando. Fui, me han dicho, no vaya, con eso no va a alcanzar. Alguien me dijo eso y yo decía, bueno, yo voy por el Señor nomás. Fui y comencé a estudiar. Teología. Comencé a estudiar teología. En Entre Ríos. En Entre Ríos. Comencé a estudiar teología. La primera clase no me acuerdo nada porque fue un ataque terrible del enemigo diciéndome, ¿qué haces acá? Si vos eres un degenerado. ¿Qué estás haciendo acá? Y yo decía, Señor, yo me voy a parar y me voy a... Yo creo que a todos los compañeros les pasó lo mismo. A todo el que va le pasa lo mismo. Él acá hablando sabe que hay una lucha espiritual, ¿no? Uh-huh.
Yo le decía a una persona que hay momentos donde uno no formula preguntas o dudas, y a veces vienen las preguntas o dudas de dónde vinieron esas preguntas o dudas que uno está formulando. Sí. Entonces hay una lucha espiritual, ¿no? Totalmente. Hay una lucha espiritual. Solamente prender el televisor, ni prender el televisor, sino que uno ve en la vida de uno y la hay, ¿no? Entonces, eso venía a mi cabeza, y yo decía, Señor, ¿yo qué hago? Y yo sé que Dios me decía, no te pares de ahí. No te pares. Perdón, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, Señor, por favor, yo no tengo fuerza de estar acá. Entonces, como que no me paré. Yo digo que ese día si me hubiera parado no seguía estudiando la carrera, ¿no? Y el Señor comenzó a pulirme, y yo digo, bueno, había momentos donde yo decía, Dios, no puedo, no puedo, no entiendo. Bueno, yo te voy a dar sabiduría. Y me dio la sabiduría. Yo siempre digo, Dios prepara, ¿no? Sea la persona que sea, pero si tiene un corazón sincero para Dios, Dios lo prepara a cualquiera, sea la edad que sea, tenga. Dios siempre, para Dios no hay nada imposible. Amén. Ese es el versículo favorito de mi esposa, ¿no? Seguí teología, segundo año de teología me casé con mi esposa, una mujer maravillosa. Janina. Le mandaba un saludo. Saludos a Janina. Y al pequeño. Al heredero. A Adrián. Hay una combinación, ¿no? Yo de Colombia, mi esposa de Argentina y mi hijo uruguayo, así que... Mirá vos. Muy bueno. Así que, bueno, creo que a vos te va a pasar lo mismo. A mí me va a pasar ¿no? lo mismo, me parece. Mi esposa brasileña, yo argentino y mi hijita uruguaya. Será. Vamos a ver, ¿no? Muy Entonces, me casé, gracias a Dios, la conocí, Dios nos hizo encontrarnos, ¿no? Y tuvimos luchas también, porque hay que pagar la carrera, hay que vivir. Pero claro, estaba en el segundo año de teología, ahí se casaron, claro, y comienza una nueva vida también. Una nueva vida. Tremendo. En medio de una carrera que también te exige un montón. Sí, te exige. Tremendo. Así que milagro tras milagro. Había momentos donde no tenía con qué pagar la universidad y era una cantidad de plata. Y yo decía, bueno, Dios, no tengo. Y de la nada salía gente becándome, pagando la deuda, ¿no? Yo siempre decía, y mi esposa era, mira para ver cuánto debemos en la universidad. Yo le decía, no, yo no quiero mirar porque me va a poner nerviosa. Y después claro. Yo le digo, no voy a mirar. Y llegaba. Yo le decía al Señor, si usted me trajo a mí acá, si me quiere sacar, me saca. Si no, usted va a ayudar. Me va a ayudar. Así que fue milagro tras milagro, lindo momento, que uno hasta el día de hoy lo vive. Es decir, Dios, el mismo que me sacó de allá de ese pueblo, es el mismo que me trae hasta el día de hoy. Amén. Y claro, ¿cómo no te va a emocionar después de todo lo que has pasado? La última, Juan, para terminar. Podríamos estar horas, evidentemente, porque tenemos un montón de historias y está bueno que te emociones también. Es emocionante vivirlo acá con vos. Espero que la gente también lo pueda vivir ahí en sus casas mientras nos están viendo. ¿Por qué servir dentro de una iglesia, dentro de una institución, dentro de una organización? ¿Y cuál es ese motivo, digamos, de estar dentro de esta organización, que es la Iglesia Adventista? ¿Y cuál es ese motorcito que te hace levantar todos los días, seguir adelante a pesar de las luchas? Dos preguntas. O sea, ¿por qué dentro de la Iglesia Adventista? ¿Por qué elegiste estar dentro de esta iglesia? Porque hay 33.000 denominaciones en el mundo, pero vos elegiste la Iglesia Adventista no solamente para ser parte cuando te bautizaste, sino para servirla, digamos, compartiendo el Evangelio, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la otra es, ¿cuál es el motorcito ese que te hace levantar todos los días? No, yo creo que Dios llama, ¿no? Dios te llama a seguir la verdad. El Espíritu la Biblia dice que el Espíritu te guía a la verdad, ¿no?
Y la Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad. Comprendí que en la iglesia adventista te dan la posibilidad de que uno piense por uno mismo, ¿no? No necesita uno pensar que el pastor piense por uno, sino que le da la oportunidad de uno aferrarse a la palabra de Dios, de aferrarse a la sola escritura, ¿no? Solamente la escritura, solamente la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, te da esa libertad y ahí donde yo veo que realmente uno encuentra la verdad, ¿no? Donde uno está libre de poder leer la palabra de Dios, de que la conciencia de uno esté libre también y que el Espíritu Santo te guíe. Ahí es donde uno ve que ahí debe estar la verdad, ¿no? No necesita ir al pastor, no necesita ir para poder comprender estas verdades. Sí que uno necesita para que le explique, claro. Pero una cosa es explicar, otra cosa es que sea el pastor o el líder, sea tu conciencia. Claro. Es decir, tu conciencia, mi individualidad, mi ser, solamente yo se lo entrego a Dios. Y mi conciencia se la entrego a Dios. Que alguien me pueda ayudar, sí. Otra cosa es que yo tenga esa intimidad con el Señor, ¿no? Bueno. Entonces, entendí eso. Entendí que sus doctrinas son bíblicas. Es decir, son bíblicas, que yo puedo sostenerla y decir, realmente acá está la palabra de Dios. Acá la palabra de Dios se ensalza. Uh-huh. Y también comprendí eso de que cuando yo hablo de las creencias que están en la iglesia, puedo sentirme seguro que puedo defenderla con un escrito está. Es decir, escrito está acá, esto dice la palabra de Dios. Claro. Entonces mi vida, yo antes la vivía una filosofía de vida, lo que yo quiero, lo que yo pienso, pero ahora yo lo vivo, ahora dentro de la iglesia lo vivo una teología de vida, bíblica, lo que Dios quiere para conmigo. Uh-huh. Esto quiere Dios para conmigo. Muy bueno. Entonces agarro y digo, este es el camino para tomar. La palabra de Dios, Espíritu Santo, que nos ilumina a todo el que desea aprender, Él nos va a iluminar y nos va a llevar a un buen puerto, ¿no? Amén. ¿Y cuál es ese motorcito que te hace levantar todos los días? Bueno, me imagino tu hijo, tu esposa, obviamente, pero ¿qué más? Eso de que te hace tener ganas de levantarte, hacer el trabajo, de enfrentar las luchas, los desafíos que traiga esta vida en este mundo. Como para resumir, ¿no? Como dice Uh-huh. Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿no? Es decir, eso es. Comprender la historia de la cruz es como que me da ese motor, ¿no? Saber de que hay alguien que murió por mí, y no murió cualquier muerte, sino una muerte que la misma Biblia dice, una muerte que no tiene oportunidad. Él probó la muerte que ni un ser humano ha probado. Uh-huh. En esa cruz, él murió por mí. Yo me veo ahí, al frente de la cruz de Jesús. Cuando estoy pasando dificultades, le digo, Señor Jesús, tú moriste por mí y estás intercediendo por mí. Yo sé que no lo merezco, sé que soy un pecador, sé que no me merezco ese sacrificio, pero cada día Él me levanta y me dice, bueno, un nuevo día, es un nuevo comenzar conmigo, así que a enfrentarlo, ¿no? Entonces, al mirar a la cruz, miro a un Dios compasivo, veo a un Dios que no me condena, sino que quiere mi salvación más que todo. Veo ese sacrificio que no es un regalo que no se puede calcular, ¿no? Hay momentos donde yo digo, Señor, ya no, ¿cómo puedo seguir este camino? Y el Señor me dice, yo comprendo tu corazón. Uh-huh. Y yo quiero cambiar tu corazón, ¿no? Entonces, saber de que Él día a día está conmigo, eso me da fuerza para seguir, ¿no? Donde no hay, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Me da esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Uh-huh. Estar con Él sobrepasa cualquier entendimiento, ¿no? Entonces bueno. Eso es. Muy bueno. Muchas gracias, Juan. No, de nada. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, de verdad, por venir. Gracias por estar acá con nosotros, por compartirnos de tu historia. Y gracias a ustedes también por quedarse hasta el final. Gracias por dejar su comentario, su me gusta, su like allí. Gracias por ayudarnos a difundir estos episodios, este podcast, estos contenidos que tenemos en Nuevo Tiempo Uruguay, compartiendo el link ahí a través de su WhatsApp, de las redes sociales y demás. Y hasta aquí ha llegado un nuevo episodio de Y si fuera cierto podcast. Gracias por acompañarnos. Chao.